Bienvenido. Soy Susurros del Pasado y esta noche te invito a entrar conmigo en un corredor antiguo, donde la arena guarda palabras que no se atreven a morir. No vengo a contarte un tratado ni una lección. Vengo a dejarte una historia, única y nueva, nacida del mismo polvo sagrado, pero con voz propia. Una historia para oír despacio, como se oye el agua cuando el mundo duerme. Dicen que hay noches en las que el silencio no es vacío, sino puerta. Y en una de esas noches, cuando el cielo parecía una tela oscura extendida sobre la tierra, encontré un rollo de papiro que no debería existir. No estaba en un museo ni en una vitrina. Estaba donde terminan los caminos, en una cámara sin nombre, bajo piedra vieja. No había trampas ni tesoros a la vista. Solo ese rollo, envuelto en lino, como si aún tuviera pulso. Lo toqué con cuidado, como se toca algo que recuerda. Y entonces ocurrió. No sentí miedo, sino una certeza extraña. La certeza de que ese texto no era un objeto, era una compañía, una guía, un susurro que por algún motivo había esperado mi mano. Al desenrollarlo, vi figuras trazadas con paciencia y tinta oscura. Vi barcos, vi puertas, vi ojos que miraban desde el otro lado del papel. Y comprendí que lo que tenía frente a mí no era un libro para los vivos. Era un mapa para atravesar la noche, porque para quienes lo escribieron, la muerte no era final. Era tránsito. Era el umbral de una repetición sagrada. Nacer, caer, volver, como el sol. Y aquí empieza mi historia. En el valle donde el río lo decide todo, vivió un escriba llamado Nebamón. No era rey, no era guerrero, no llevaba corona, pero tenía el poder más delicado, la palabra exacta. Su trabajo era registrar cosechas, juramentos, cuentas y nombres. Y sin embargo, cada vez que miraba el horizonte al amanecer, sentía que lo real era apenas una mitad del mundo. Nebamón observaba el viaje del sol como quien observa a un dios respirando. Al alba, la luz nacía en el este y avanzaba con una calma inevitable. Al mediodía, el cielo se volvía duro como metal ardiente. Y al final, el sol caía hacia el oeste, como si alguien lo llamara desde debajo de la tierra. Entonces llegaba la noche, y con la noche el temor que nadie confesaba en voz alta, la posibilidad de que el sol no regresara. Pero el sol regresaba, siempre, o casi siempre. Los sacerdotes decían que, al caer, el sol entraba en un reino oscuro donde no había campos ni música. El Duat, el lugar de tránsito. Allí, la barca solar debía abrirse paso entre guardianes, lagos peligrosos y fuerzas que deseaban romper el orden del mundo. La mayor de esas fuerzas era una serpiente inmensa, enemiga de la claridad. No la nombraban con ligereza, porque nombrar era dar forma, y dar forma era dar acceso. Nebamón aprendió desde niño que en Egipto la palabra no describe, la palabra crea. Por eso, cuando enfermó, no pidió medicinas primero. Pidió tinta. No fue una enfermedad brusca. Fue lenta, como la sombra cuando sube por una pared. Sus manos seguían firmes, pero el pecho pesaba. Y una tarde, al salir del archivo, vio a un anciano mirando el sol con los ojos húmedos. «No lloras por el día», le dijo Nebamón. «Lloras por el viaje». El anciano lo miró como si lo conociera desde antes. «Lloraría más», respondió, «si supiera que no tengo guía». Esa frase quedó en Nebamón como una espina suave. No tengo guía, porque él sí podía tenerla. Él, que vivía de copiar. Él, que sabía que cada trazo podía ser una cuerda tendida sobre el abismo. Esa misma noche, Nebamón fue al taller funerario. Allí los escribas no copiaban contratos, copiaban salidas, preparaban papiros para quienes iban a cruzar. No existía un único texto. Existían elecciones. Unos pedían protección, otros pedían palabras para reconocer puertas, otros pedían fórmulas para que el corazón no hablara demasiado. Nebamón entró como cliente y como colega, y al hablar con el maestro del taller comprendió algo inquietante. En el Duat no bastaba con ser bueno, había que saber. «La muerte es un camino», le dijo el maestro, «y los caminos tienen nombres. ¿Y si uno no los sabe? Entonces la noche te confunde, y lo confuso devora».
Nebamon salió del taller con la garganta seca. Comprendió que la vida podía ser honorable y aún así terminar en silencio, si el alma no encontraba sus piezas, porque el hombre, según creían, no era uno. Nebamon lo había escrito muchas veces en fórmulas oficiales, pero solo ahora lo sentía con claridad. En él vivían partes distintas, como lámparas en habitaciones separadas. Estaba el Ka, la fuerza que lo sostenía, su doble invisible, su impulso de estar en pie. El Ka no se apagaba con el último aliento. Se desprendía, pero seguía buscando alimento. No pan físico, sino esencia. El recuerdo del pan, la energía del vino, el olor de la ofrenda. Por eso los muertos necesitaban tumba, no por orgullo, por necesidad. Sin un lugar, el Ka vagaba. Y si vagaba demasiado, se debilitaba. Y si se debilitaba, llegaba el temor mayor, una segunda muerte. No castigo, no fuego eterno. Peor, desaparecer. Luego estaba el Ba, la parte que podía moverse, la que guardaba el tono de la risa, la memoria de un nombre dicho por alguien amado. El Ba podía salir, volar, mirar el mundo, regresar. Era la parte viajera, la que cruzaría el Duat y enfrentaría lo que espera en la sombra. Y estaba, al final, el destino deseado. El Ak, el ser luminoso, el resultado de una unión perfecta. Cuando el Ba regresaba y se reunía con el Ka y el cuerpo preservado, entonces el muerto no era un ausente, era una presencia distinta, alta, clara, como una estrella que aún tiene voz. Eso quería Nebamon, no solo durar, sino brillar sin romperse. Pero para eso, el cuerpo debía resistir, no como carne, sino como casa. Así que, cuando la enfermedad se volvió evidente, Nebamon tomó una decisión. No diré que fue valiente, fue humana. Fue el acto de alguien que, sabiendo que la noche llega, decide preparar una lámpara. Mandó construir una tumba modesta, pero firme. No pidió oro, pidió paredes que pudieran sostener palabras. Pidió un lugar para estatuas, porque sabía el secreto práctico. Si el cuerpo falla, la imagen puede servir de refugio. Un respaldo, como si la eternidad también necesitara planes alternos. Y eligió su papiro. No eligió todo. Nadie podía. Algunos elegían pocos textos, otros encargaban rollos largos, con escenas pintadas. Nebamon, que había vivido entre letras, eligió con una precisión triste. Quería fórmulas para reconocer guardianes, quería palabras para proteger la cabeza, quería frases para mantener el cuerpo íntegro, y sobre todo quería el pasaje que habla al corazón como si el corazón fuera un testigo con lengua propia. Porque Nebamon conocía su vida, y sabía que hasta el hombre más correcto guarda pequeñas grietas. La moral del mundo, en Egipto, no se llamaba pecado, se llamaba Ma'at. Ma'at era orden, equilibrio, verdad. Una línea invisible que sostiene el cielo para que no caiga. Vivir bien no era acumular, era no inclinar la balanza del mundo hacia el caos. Nebamon había sido justo en sus cuentas. Había usado medidas limpias. Había corregido errores aunque nadie mirara. Había evitado la mentira porque la mentira rompe más que una vasija. Rompe el tejido del universo. Y aún así, temía. No temía a un Dios enojado, temía a la balanza. Porque había oído hablar de la sala donde se juzga sin gritos. Una sala de dos verdades. Un lugar donde el corazón se pesa frente a una pluma. La pluma era de Ma'at, y si el corazón pesaba más, no habría castigo. Habría borrado. Esa idea lo desvelaba más que su fiebre. Una noche, ya débil, Nebamon soñó con una barca. No una barca de pesca, sino una barca de luz oscura, como si el sol estuviera escondido dentro. En la barca, un ser con cabeza de chacal le tendía la mano. Sus ojos no eran crueles, eran exactos. Nebamon subió sin hablar. El río bajo la barca no era agua del Nilo, era otra cosa, una corriente de sombra que recordaba el fuego. A los lados, puertas, y en cada puerta, un guardián. Algunos tenían rostros de animal, otros rostros humanos sin expresión. Todos esperaban una sola cosa, que el viajero demostrara conocimiento. La barca se detuvo frente a la primera puerta. El guardián preguntó con voz sin viento:
¿Quién eres? Nebamon sintió que su voz aún existía y agradeció haber pensado en ello, porque sin voz, ¿cómo responder? Pronunció su nombre, luego dijo las palabras que había aprendido. No las diré aquí tal cual, porque ciertas sílabas no deben repetirse sin necesidad. Pero eran palabras de identificación, de pertenencia. Palabras que afirmaban, no estoy perdido, no soy intruso. La puerta se abrió y la barca avanzó. En el sueño, Nebamon entendió algo que ningún escriba le había explicado con tanta claridad. El Duat no era un infierno, era un examen de orientación, un laberinto donde el alma se salva por memoria, por nombre, por exactitud. La barca llegó a un tramo donde el aire parecía espeso. Allí, una sombra larga se movía bajo la superficie. Nebamon no la vio completa, pero sintió su tamaño, como se siente una tormenta antes de llegar. El ser con cabeza de chacal apretó el borde de la barca, y el mundo se tensó. Nebamon susurró una frase de protección, y en su sueño la frase no fue sonido, fue escudo. La sombra se apartó. Al final del trayecto, una luz tenue apareció, como un amanecer que aún duda, y Nebamon se despertó llorando, no por miedo, por alivio, porque había entendido que su salvación no dependería de suerte, sino de preparación. Y entonces hizo algo inesperado. Pidió que, cuando muriera, se realizara el rito que devuelve los sentidos. No quería ser un silencio envuelto en lino, quería hablar en el juicio, quería poder decir no cuando la sombra intentara nombrarlo, quería comer esencia, beber memoria, mirar el campo perfecto del más allá, donde el trigo crece alto y la fatiga no existe. Y para eso, su boca debía abrirse de nuevo. Aquí cierro esta primera parte, no como quien termina, sino como quien deja una puerta entreabierta. Porque Nebamon aún no ha muerto. Todavía respira. Todavía escucha la noche. Y el Duat, paciente, sigue ahí abajo, esperando como esperan los ríos. En la siguiente parte, te contaré cómo Nebamon eligió sus amuletos, cómo preparó su cuerpo como si fuera un templo, y qué ocurrió cuando el mundo de los vivos cerró la última puerta detrás de él. La fiebre de Nebamon no era un fuego impaciente, era una brasa lenta, instalada detrás del pecho, como si alguien hubiese puesto una piedra caliente bajo su piel y la hubiera dejado allí para que hablara con el tiempo. Él seguía caminando, seguía escribiendo, seguía firmando documentos con la mano firme. Pero cada tarde, cuando el sol descendía hacia el oeste, lo miraba con una atención nueva, casi personal. No era solo un astro, era un modelo. El sol caía y, sin embargo, regresaba. Caía y volvía, caía y vencía. Y si el dios podía atravesar la oscuridad, ¿por qué un hombre no iba a intentarlo? Nebamon dejó de comer por costumbre y empezó a comer por estrategia. Dejó de dormir por cansancio y empezó a dormir como quien ensaya una ausencia. Y, sobre todo, dejó de pensar en su tumba como un lugar de cierre. La pensó como un barco. En vida había oído esa comparación en boca de sacerdotes, pero ahora la comprendía con una exactitud amarga. La tumba era la barca quieta que debía sostenerlo cuando el mundo ya no pudiera. Un casco preparado para la travesía nocturna. Un refugio contra los dientes del tiempo. Por eso no pidió lujo. Pidió continuidad. Mandó al taller que tallaran una figura con su forma, una estatua sobria, con los brazos levantados en el gesto que habla de abrazo y de sostén. No era un capricho. Era un lugar alterno, una casa secundaria para su Ka, por si el cuerpo sufría un daño, por si la arena entraba donde no debía, por si el futuro se volvía cruel con la madera y con la piedra. No quiero depender de una sola puerta, dijo al artesano. La eternidad también necesita respaldo. El hombre asintió con respeto silencioso. En Egipto, esa frase no sonaba extraña. Sonaba real. Después, Nebamon fue al mercado de los amuletos, ese lugar donde el metal y la piedra se convierten en promesa. No todos los amuletos eran iguales. Algunos se hacían por costumbre, otros por miedo. Los suyos serían elegidos con cuidado, como quien reúne herramientas antes de cruzar un desierto. Primero pidió el ojo de Horus, el ojo restaurado, símbolo de curación y cierre. Quería colocarlo cerca del lugar donde los embalsamadores abrirían el costado.
porque esa incisión no era solo una herida física, era una puerta. Y Nebamón sabía que en el Duat las puertas atraen lo que no se ve. Luego pidió el nudo de Isis, el lazo que protege con la fuerza de una madre que no suelta. No quería únicamente evitar daño, quería mantener unión, que su forma no se dispersara, que sus partes no se olvidaran unas de otras. Pidió también el pilar Yed, la estabilidad de Osiris, la columna del que fue despedazado y aún así se levantó completo. Ese símbolo no era un adorno, era una declaración: no me romperé. Pero el amuleto más importante, el que solicitó sin titubear, fue el escarabajo del corazón. Lo sostuvo en la palma como si pesara más que una piedra. En cierto modo pesaba más. Era una conversación anticipada con su propia conciencia. Nebamón conocía la escena del juicio. Todos la conocían, aunque nadie la hubiera visto. La balanza, la pluma, el corazón. La devoradora esperando. El escriba divino anotando el resultado sin temblor. Y el corazón, ese órgano que en Egipto no era músculo, era memoria, era voluntad, era el registro más íntimo. El escarabajo debía colocarse sobre el pecho, y sobre él debían grabarse palabras de freno, de persuasión, de mandato suave, palabras que pedían al corazón no levantarse como testigo en su contra, porque el corazón, decían, podía hablar, y podía hablar con dureza. Nebamón no se engañaba, había sido justo, pero no era puro como una idea. Había tenido envidia, había sentido ira, había deseado que un rival perdiera prestigio, había callado una verdad pequeña por comodidad, cosas mínimas, sí, pero mínimas no significa ligeras. A veces lo pequeño pesa más porque se queda cerca. Grábalo con cuidado, pidió. Que no falte nada. El artesano grabó cada signo con paciencia, como quien clava tablas en una casa para tormenta. Luego llegó el turno del papiro. Nebamón regresó al taller funerario, donde el maestro escriba lo esperaba con esa calma que tienen quienes trabajan para los que ya no responderán. En una mesa de madera había rollos de distintas longitudes, algunos con ilustraciones, otros casi desnudos. En ese lugar, el dinero era un factor, pero no lo era todo. El miedo también pagaba. Y la fe pagaba más. Elige, dijo el maestro. Pero elige sabiendo que no hay texto completo que compre una vida mal vivida. Nebamón respondió sin orgullo. No quiero comprar, quiero prepararme. Eligió fórmulas de paso, nombres de guardianes, palabras para sostener el cuerpo, frases para conservar la cabeza, conjuros para no perder el rostro ni la memoria. Y eligió también transformaciones. No porque quisiera jugar a ser otra cosa, sino porque entendía el propósito verdadero: adaptarse. En el Duat, a veces la fuerza no sirve, a veces la belleza no sirve, a veces solo sirve la forma correcta en el momento correcto. El maestro le mostró un pasaje sobre convertirse en ave de renacimiento. Nebamón lo miró largo. ¿Esto es para volar? Es para recordar que puedes salir de la tumba, respondió el maestro, para que no te quedes encerrado en ti mismo. Nebamón eligió ese. Eligió también un pasaje donde el alma se hace loto para subir desde aguas peligrosas, y otro donde se vuelve criatura fuerte para no ser presa. No repetiré aquí los nombres exactos, no hace falta. Basta con decir que Nebamón guardó, entre tinta y fibra, la posibilidad de cambiar. Cuando el rollo estuvo listo, el maestro lo sostuvo un instante antes de entregarlo. Tu nombre está escrito en lugares clave, dijo. Eso lo enlaza a ti. Sin tu nombre, sería solo tinta. Con tu nombre, es herramienta. Nebamón tomó el papiro como se toma una llave, y por primera vez desde que enfermó, sintió algo parecido a una sonrisa. Sin embargo, aún quedaba lo más difícil: el cuerpo. Porque el cuerpo debía convertirse en casa, en ancla, en punto de retorno. Y esa casa, para resistir la duración, debía ser tratada como se trata un objeto sagrado. Nebamón visitó al embalsamador principal del distrito, un hombre de manos tranquilas. No olía a muerte, olía a resina y a sal, olía a trabajo hecho con precisión. Cuando llegue el momento, le dijo Nebamón, quiero que respetes el tiempo. No corras. El embalsamador lo miró sin sorpresa.
No se corre con la eternidad. Nebamon preguntó por el proceso como quien pregunta por el clima del día siguiente, con serenidad forzada, y le explicaron lo que ya sabía, pero escuchar era distinto cuando era para uno mismo. El costado se abriría con una incisión ritual. Los órganos que se arruinan primero serían retirados y tratados con sal para que no corrompieran el resto. Serían guardados en vasos sagrados, cada uno bajo custodia simbólica de un protector. No era solo técnica, era orden aplicado al cuerpo. El corazón quedaría dentro, no por descuido, por destino, y el cuerpo sería cubierto con natrón durante el tiempo necesario para secarlo por completo. Después vendrían las vendas, el lino, capa tras capa, con resina que sella como si cerrara pactos. Entre esas capas, los amuletos serían puestos como soldados silenciosos. Nebamon escuchó todo sin interrumpir. Luego hizo una pregunta que no todos hacían. ¿Y la boca? El embalsamador bajó la voz, aunque estaban solos. Se abrirá. Ese rito final era conocido por todos, pero no se hablaba de él con ligereza. Devolver la capacidad de hablar a un muerto era un acto enorme, como si se reencendiera una lámpara en una casa abandonada. Nebamon no quería entrar al Duat mudo, no quería estar frente a la balanza sin voz, no quería ser llevado como un bulto ante el tribunal del inframundo. Quería responder, quería pronunciar, quería sostener su nombre como un arma, porque en ese mundo lo dicho tiene filo. Pasaron semanas, la enfermedad avanzó con paciencia, y una tarde, mientras el cielo se oscurecía, Nebamon pidió que lo llevaran cerca del río, no para despedirse, sino para mirar. El Nilo estaba tranquilo. Un niño jugaba en la orilla. Un pescador ajustaba redes. La vida seguía con una indiferencia suave. Nebamon observó el agua y pensó en el Duat como un reflejo. Un río debajo del río, un tránsito bajo el tránsito. Y entonces dijo algo que nadie esperaba oír en voz alta. Si regreso como Ak, no me olvidaré de ustedes. No era promesa vacía. En su visión del mundo, los muertos glorificados podían ayudar, proteger, influir. No eran ausencias, eran presencias más altas. Esa noche, Nebamon durmió con el papiro cerca, como si el papel pudiera darle calor. Y soñó otra vez. Esta vez no hubo barca al inicio. Hubo una sala amplia, silenciosa, donde el aire parecía esperar. En el centro, la balanza. Y frente a ella, figuras que no eran sombras, sino autoridad. En lo alto, Osiris sentado como la calma que juzga. A un lado, el guardián chacal, atento. Cerca, el escriba con cabeza de ave, listo para anotar. Y al pie de la balanza, la devoradora, quieta, paciente, sin furia. Como si no necesitara ser cruel, como si le bastara existir. Nebamon sintió el peso del momento antes de que ocurriera. Sintió lo que estaba en juego. No castigo, no dolor. Algo más frío, el borrado. El sueño se rompió justo antes de la pesada, como si el Duat no le permitiera ensayar todo, como si ciertas escenas solo se concedieran una vez. Nebamon despertó con sudor y la boca seca. Se incorporó con esfuerzo y miró hacia el este. Todavía era noche, pero el cielo, muy lejos, tenía una línea pálida. La primera promesa del retorno del sol. Y Nebamon susurró, para sí, sin testigos, que mi corazón sea ligero. Aquí cierro la segunda parte. En la siguiente te llevaré al día final, el momento en que la casa se vuelve barca, el cuerpo se vuelve templo, y el rito de la boca abre no solo labios, sino destino. Y cuando la tumba se selle, empezará el viaje verdadero, el que no admite vuelta atrás. Nebamon murió como viven muchos, sin ceremonia grandiosa, sin relámpagos, sin aviso para el cielo. Un suspiro breve, una pausa donde antes había ritmo, y luego ese silencio nuevo que no es ausencia, sino cambio de habitación. Cuando el último aliento se fue, no se llevaron su cuerpo con prisa. En su casa lo velaron con calma, como si el tiempo también tuviera respeto. Las mujeres encendieron lámparas. Los hombres hablaron poco. Nadie preguntó por qué. En Egipto, esa pregunta no abría puertas. Habría heridas. Y entonces comenzó el trabajo, que no era solo trabajo. Comenzó el ritual.
Los embalsamadores llegaron con manos limpias y mirada fija. No eran carniceros, eran artesanos de la continuidad. En su oficio había técnica, sí, pero también una devoción silenciosa. Ellos no tocaban un cadáver, tocaban una promesa. Nebamón fue llevado al lugar donde el olor a resina se mezcla con el de la sal. Allí lo esperaban recipientes, vendas, instrumentos y la paciencia de quienes saben que la eternidad no se improvisa. El primer gesto fue solemne, casi teatral. La incisión en el costado. No diré que fue suave, porque la suavidad aquí no importa. Importa el orden. Importa el propósito. Lo que se extrae no se extrae por desprecio, sino por necesidad. Los órganos que se corrompen primero fueron retirados y tratados con natrón, esa sal capaz de beberse el agua del cuerpo hasta dejarlo quieto, preparado. Cada órgano fue guardado en su recipiente correspondiente, bajo custodia simbólica. Y en ese gesto, los vivos daban al muerto una forma de protección. No te faltará nada cuando la noche te pida cuenta. El corazón quedó donde estaba, no por sentimentalismo, por ley invisible. El cerebro, en cambio, fue retirado por la vía que no deja heridas visibles. En Egipto, lo visible importaba, porque lo visible se recuerda, y lo recordado sostiene. Luego vino el tiempo del secado. El cuerpo fue cubierto y dejado en reposo, rodeado de natrón. Durante ese periodo, la casa de Nebamón se llenó de visitantes, no para mirar un cadáver, sino para despedirse de un hombre y afirmar su nombre, una y otra vez. Porque el nombre, en esa tierra, no era etiqueta, era parte del ser, y perder el nombre era perder el camino. Mientras el cuerpo esperaba, el papiro también esperaba. El rollo que Nebamón había encargado fue colocado cerca, aún protegido, aún enrollado. En sus fibras estaba su nombre escrito con cuidado, no como adorno, como ancla. Si el Ba debía viajar, debía saber a quién pertenecía. Y si los guardianes preguntaban ¿quién eres?, el nombre era el primer umbral. Terminados los días de natrón, el cuerpo fue lavado, ungido con aceites y resinas y devuelto a una apariencia de dignidad. No era belleza lo que buscaban, era integridad, que el cuerpo siguiera siendo reconocible para el Ka, que el Ka supiera, aquí es. Entonces empezó el vendaje, y aquí el lino no fue solo lino. Los embalsamadores envolvieron dedos, manos, pies, piernas, torso, capa tras capa, como si levantaran un muro delicado alrededor del silencio. Entre capa y capa colocaron los amuletos, cada uno con su función, su defensa, su pequeña autoridad. El ojo de Horus cerca de la abertura, sellando lo que pudo ser puerta. El nudo de Isis como abrazo que no se rompe. El pilar Yed como columna contra el desmoronamiento. Y finalmente, sobre el pecho, el escarabajo del corazón. Cuando lo pusieron allí, uno de los embalsamadores murmuró palabras que no eran charla, sino activación. La escritura grabada no estaba para ser leída por curiosos. Estaba para hablarle al corazón en el momento crítico. Calla cuando debas callar, no te levantes contra mí, no me entregues. No era un engaño vulgar, era un pacto desesperado entre la vida y su propia memoria. Tras el vendaje, colocaron sobre el rostro una máscara. Una cara ideal, tranquila, más joven que la última imagen. No era mentira, era intención. La intención de que el difunto se presentara entero ante los dioses, no destruido por el dolor de la carne. La momia quedó lista. Pero lista no significa despierta. Faltaba lo que Nebamón había pedido con insistencia. El rito que devuelve la función. El acto que abre sentidos. La mañana del traslado, la procesión avanzó hacia la tumba. No fue un desfile ruidoso, fue una caminata con música baja y pasos medidos. Llevaban ofrendas, comida, bebida, pequeños objetos que en vida habían pertenecido a Nebamón. No por capricho, sino por necesidad. El Ka se alimenta de esencia, y la esencia se convoca con presencia. Al llegar a la entrada, colocaron la momia en posición vertical, sostenida como puede sostenerse una figura que ya no se sostiene sola. Allí apareció el sacerdote que haría el rito final. Su rostro estaba cubierto por una máscara de chacal, no para asustar, sino para encarnar. En ese momento no era un hombre, era un canal. El instrumento principal, con su forma extraña, fue alzado con cuidado.
Hubo silencio. El sacerdote tocó la boca de la momia. No fue un golpe, fue un contacto exacto, casi tierno, pero cargado de una intención que pesaba. Y pronunció palabras antiguas, frases que no suplican, declaran. Frases que dicen «esto se abre», frases que ordenan al mundo reconocer al muerto como alguien capaz de hablar. Tocó los ojos, tocó los oídos. Cada toque era una restitución. No para que Nebamon respirara de nuevo entre los vivos, sino para que no entrara ciego al Duat, ni sordo a las voces del juicio, ni mudo ante los guardianes. Cuando el rito concluyó, el sacerdote bajó el instrumento con la calma de quien cierra un ciclo. Y en ese instante, aunque nadie lo vio, el Ba de Nebamon sintió algo parecido a un hilo tensándose, como si la distancia entre cuerpo y alma hubiera quedado marcada con una ruta de regreso. Entonces llevaron la momia al interior. El sarcófago esperaba, pintado como un pequeño cosmos, un interior con imágenes, deidades, caminos. No era solo caja, era escenario, era la arquitectura simbólica de su viaje. Colocaron el papiro junto al cuerpo. No en manos, como un libro para leer en el ocio, sino cerca, como herramienta para usar en necesidad. Lo enrollaron con cuidado y lo aseguraron. Allí, en esa oscuridad, quedaría listo para ser pronunciado, incluso sin labios físicos, incluso sin aire. Porque en el Duat la voz no depende del aliento, depende de la identidad. Sellaron el sarcófago, y al sellarlo, sellaron la última certeza de los vivos, que Nebamon ya no les pertenecía. La tumba fue cerrada, la piedra se ajustó. El mundo de afuera siguió con su ritmo, el río continuó su camino. El sol salió, cayó, salió de nuevo, pero Nebamon, en ese instante, empezó a moverse, no con músculos, con intención. El Duat lo recibió como recibe la noche al sol, sin aplauso, sin juicio inmediato, con la calma peligrosa de lo inevitable. Y allí, en la entrada, apareció la primera puerta. Un guardián se adelantó. Su forma era confusa, mezcla de animal y hombre, como si el Duat tuviera licencia para unir lo que la tierra separa. Su voz no sonó como voz, sonó como pensamiento impuesto. «Di tu nombre». Nebamon sintió el impulso de responder y agradeció el rito de la boca, como si todavía pudiera sentirlo en la memoria del cuerpo. Su nombre surgió claro, no tembló. Luego vinieron las preguntas que no eran preguntas, eran pruebas de pertenencia. ¿Conoces el paso? ¿Conoces la palabra que abre? Nebamon recordó el papiro, no como papel, sino como presencia. Lo llevaba consigo de un modo que no era físico, y pronunció la fórmula elegida. No era poesía para conmover, era herramienta para cruzar. La puerta se abrió, y así comenzó la primera hora del Duat. No hablaré de todas las horas aún, eso viene, pero te diré lo que Nebamon sintió en ese inicio. Una mezcla de terror y precisión, como si el miedo no anulara la mente, sino que la afilara. Caminó por un corredor donde las paredes parecían respirar. Vio sombras que intentaban distraer. Oyó voces que ofrecían atajos, pero recordaba algo que el maestro escriba le dijo en vida. El caos no siempre muerde, a veces seduce. En un tramo, el suelo pareció volverse agua. No agua fresca, sino agua inquieta, con reflejos que no pertenecían al mundo. Nebamon pronunció un pasaje de transformación, no para volverse héroe, sino para no ser presa. Sintió su forma cambiar en la lógica del Duat, donde la forma es permiso, y pasó. Más adelante, una criatura alargada se deslizó cerca. No atacó, solo lo observó, como observan los depredadores cuando deciden si vale la pena. Nebamon habló con firmeza, nombró, y al nombrar obtuvo control. La criatura retrocedió, no por bondad, sino porque el nombre correcto la obligaba. Entonces Nebamon comprendió una verdad que no se enseña en los mercados. En el Duat, el conocimiento no es cultura, es defensa. Cuando la primera etapa terminó, Nebamon vio, a lo lejos, una luz mínima. No era amanecer todavía. Era la promesa de que el camino tenía dirección. Y siguió. Aquí cierro la tercera parte. En la siguiente, entraremos más profundo. Las horas centrales, donde la noche se vuelve espesa, donde la gran serpiente del caos acecha,
y donde Nebamón tendrá que elegir entre resistir, transformarse o perder su unión. Porque en el Duat no basta con avanzar, hay que conservarse. La segunda hora del Duat no se parecía a la primera. La primera era umbral, puerta, contraseña, permiso. La segunda era confusión organizada, como si el inframundo probara algo distinto. No tu memoria, sino tu calma. Nebamón avanzaba sin pies, pero con dirección. A veces esa dirección parecía venir de fuera, como una corriente que decide por ti. Otras salía de dentro, como un deseo obstinado de no desvanecerse. Y en cada tramo, el silencio cambiaba de textura. Había silencios suaves, casi de templo, y había silencios tensos, como una cuerda demasiado estirada. En esa hora vio figuras sentadas, quietas, con el rostro vuelto hacia ninguna parte. No eran enemigos, no eran guardianes, eran algo peor. Almas que habían perdido el motivo, atrapadas en una espera sin nombre. Sus formas eran humanas, pero tenían la mirada vacía, como si el Ba se hubiera ido sin encontrar el camino de regreso, dejando al resto atrás. Nebamón no se detuvo, no por falta de compasión, sino por instinto. El Duat castiga con distracción. Si miras demasiado lo que no puedes salvar, te conviertes en ello. Una nueva puerta apareció, más estrecha. Al lado dos seres sostenían bastones con símbolos grabados. No dijeron quién eres. Esta vez preguntaron otra cosa. ¿Qué buscas? Nebamón comprendió que era una pregunta peligrosa, porque hay respuestas que abren y respuestas que hunden. Busco salir al día, respondió. Esa frase no era casual, era el corazón del propósito. La salida al día no era un paseo hacia un cielo etéreo, era el derecho a renacer, a ver luz sin perder identidad. Y al decirlo, Nebamón se alineó con la corriente correcta. Los dos seres se apartaron y la puerta cedió. Entró en un pasaje donde el aire tenía olor a resina quemada. Allí oyó por primera vez un sonido que no era viento ni agua, un siseo lento, continuo, como si el Duat respirara con garganta de serpiente. Nebamón sintió un escalofrío que no era físico. Era el aviso de que las fuerzas del caos podían oírlo. Recordó las palabras del maestro escriba. No nombres con ligereza. El nombre es cuerda. Puede atar al enemigo, sí, pero también puede llamar su atención. Nebamón siguió sin pronunciar el nombre que temían los sacerdotes, no porque no lo supiera, sino porque sabía cuándo callar. En la tercera hora, el suelo se abrió en canales. No eran ríos naturales. Eran corrientes que parecían hechas de calor oscuro. Algunos tramos mostraban brillos rojos, como si bajo la superficie hubiera fuego. Nebamón entendió el truco. El Duat te ofrece caminos rápidos que te consumen. Se detuvo frente a un canal ancho. Al otro lado, una plataforma elevada con símbolos. Entre ambos, una figura con rostro de ave y manos humanas extendió un brazo. «Pasa», dijo la figura. «El agua no te dañará». Pero Nebamón no se movió. Sabía que en el Duat la cortesía puede ser máscara. Cerró los ojos un instante y buscó dentro de sí la presencia del papiro, no como objeto, sino como repertorio de salidas. Eligió un pasaje de los que había pedido en vida, uno que hablaba de flotar sin ser tragado por corrientes peligrosas. Lo pronunció con una voz que no vibraba en aire, sino en esencia, y sintió el cambio. Su forma se volvió ligera, como flor que no se hunde. No diré el nombre de esa flor. Basta con decir que, durante unos instantes, Nebamón fue algo que sabe subir desde lo turbio. Atravesó el canal sin quemarse. La figura del rostro de ave retrocedió con un gesto que era frustración. Nebamón pasó y siguió, manteniendo la transformación solo lo necesario. Porque prolongar una forma ajena también puede ser trampa. Si olvidas quién eres, la forma te queda como prisión. En la cuarta hora vio algo que lo inquietó más que los guardianes. Un grupo de seres que parecían escribas, inclinados sobre mesas bajas, copiando signos en tablillas oscuras. Al acercarse, Nebamón vio que los signos no eran palabras de protección. Eran nombres tachados. Un escriba levantó la mirada. Su rostro no tenía ojos. «Aquí borramos a los que fracasan», dijo con voz plana. «¿Traes tu nombre bien sujeto?» Nebamón sintió un golpe de miedo.
no por la amenaza directa, sino por la idea. La aniquilación no era metáfora, era procedimiento, y había manos dedicadas a ello, como hay manos dedicadas a la siembra. Nebamon no respondió con arrogancia, respondió con afirmación. Mi nombre está conmigo, y al decirlo, lo sintió de verdad, como un amuleto invisible colgado del alma. Siguió avanzando. La quinta hora fue extraña, casi luminosa. Allí la oscuridad se hacía menos densa, como si el Duat concediera un descanso mínimo antes de lo peor. Nebamon oyó un canto lejano, un ritmo que parecía venir de remos golpeando agua. Y entonces la vio, una barca enorme, más grande que cualquier barca del Nilo, cruzando un canal profundo. No era de madera común, era una construcción de símbolos y voluntad. En la barca, figuras divinas, silenciosas, trabajaban como si su labor fuera mantener el mundo respirando. Nebamon comprendió. Estaba cerca del recorrido del sol. No era un privilegio contemplarlo, era una oportunidad peligrosa. Porque acercarse a la barca solar sin permiso puede quemarte o borrarte, pero también puede salvarte si estás alineado con el orden. Un guardián se interpuso con una lanza que parecía hecha de luz apagada. «No te acerques», ordenó. «Solo pasa quien pertenece». Nebamon sintió el impulso de suplicar. Pero el Duat no responde bien a la súplica. Responde al reconocimiento correcto. Recordó un pasaje donde el viajero se declara unido a una tradición, no como rey, sino como alguien que ha vivido en equilibrio. Lo pronunció con firmeza, y el guardián, que parecía implacable, bajó la lanza apenas un poco. «Pasa por el borde», dijo. «Mira, pero no toques». Nebamon avanzó por un sendero estrecho junto al canal. A su lado, la barca del sol seguía su ruta. No lo miraron, no lo juzgaron, pero su presencia era una promesa. Si el sol atraviesa, el alma también puede. Y entonces llegó la sexta hora. No hubo anuncio, solo un cambio brutal. La oscuridad se volvió más compacta, como si el aire fuera piedra blanda. El canto desapareció, el agua dejó de sonar. Nebamon sintió el peso de una frontera, el punto donde el Duat se vuelve verdaderamente Duat. Allí el siseo regresó, ya no lejano, sino cercano, envolvente, como si el sonido estuviera dentro de su propia forma. Nebamon entendió que había llegado el tramo donde la serpiente del caos se levanta. No la vio aún, pero la sintió en las paredes, en el suelo, en la vibración del silencio. Era una presencia que no necesitaba mostrarse para imponer miedo. Y en esa hora, el Duat presentó su desafío favorito, la duda. Una voz surgió cerca, muy cerca, con tono de alguien conocido. «No necesitas esto», dijo la voz. «Suelta, descansa, no luches». Nebamon se quedó inmóvil. La voz no era la de un demonio con garras, era la voz de la rendición. Y Nebamon supo que ese era el verdadero enemigo, la tentación de dejar de ser. Recordó la segunda muerte, no como castigo, sino como disolución, como si el agua del mundo te bebiera hasta que no quedara nada. Nebamon apretó su identidad como quien aprieta un amuleto en la mano. «No», respondió, «solo esa palabra. Corta. Exacta». En ese instante algo se movió en la oscuridad. Una forma larga, inmensa, enrollada, con ojos que no brillaban como los de un animal, sino como huecos donde se pierde la luz. Nebamon no pronunció su nombre. No quería llamarla más, pero sí usó otro recurso, el nombre de un guardián que estaba obligado por orden a proteger el paso, porque en el Duat incluso el caos tiene límites cuando se le aplica la fórmula correcta. Nebamon recitó y el aire vibró como si una cuerda invisible se tensara. Aparecieron dos figuras con armas de luz tenue. No lucharon con furia, lucharon con precisión, como si la batalla fuera parte de un ritual repetido desde siempre. La oscuridad intenta, el orden responde. La serpiente se retiró lo suficiente para permitir el paso. Nebamon avanzó temblando, pero entero, y comprendió algo esencial. No es que el Duat sea un lugar de castigo, es un lugar de resistencia. Un tramo donde la identidad se prueba como se prueba el metal, con fuego. Cuando la sexta hora terminó,
Nebamon sintió un alivio pequeño, apenas una disminución del peso. Sabía que aún quedaba mucho, pero también sabía que había pasado el núcleo de la noche. La séptima hora lo recibió con un paisaje de cuevas, paredes húmedas, lagos inmóviles. En cada esquina, rostros tallados que parecían observar. Allí los guardianes no pedían solo nombres, pedían coherencia. ¿Eres el mismo que entró?, preguntó uno con voz grave. Nebamon entendió la pregunta. Las transformaciones, los conjuros, el miedo. Todo eso puede alterar. Puedes avanzar, sí, pero perderte en el proceso. Soy el mismo, dijo Nebamon. He cambiado para pasar, no para olvidar. El guardián lo dejó seguir. Aquí cierro la cuarta parte. En la siguiente, Nebamon se acercará al lugar donde el juicio se vuelve inevitable. Antes de la balanza, antes de la pluma, deberá atravesar puertas donde los nombres se convierten en llaves y donde el Va corre el riesgo de no encontrar el camino de regreso. Y cuando llegue a la sala de las dos verdades, el silencio será más pesado que cualquier monstruo. La séptima hora dejó en Nebamon una fatiga extraña, no del cuerpo, sino del recuerdo. Como si cada paso por el Duat exigiera pagar con una parte mínima de atención, y si uno no cuidaba esa atención, se le escapaba la identidad por rendijas invisibles. Por eso, cuando el camino se abrió hacia la octava hora, Nebamon no celebró. En el inframundo, la confianza excesiva es una invitación. El pasaje se ensanchó y apareció una puerta doble, flanqueada por dos guardianes de formas asimétricas. Uno parecía hecho de piedra y humo, el otro de piel oscura y brillo metálico. No levantaron armas, no necesitaban. En el Duat, la amenaza no siempre corta, a veces inmoviliza. Di lo que sabes, dijo el primero. No di tu nombre, no di tu linaje. Di lo que sabes. Era otra clase de juicio, previo al juicio, una prueba de preparación. Nebamon sintió el impulso de enumerar conjuros, pero se contuvo. Recordó algo que había comprendido en vida mientras elegía su papiro. El conocimiento útil no es acumulación, es selección exacta. Entonces dijo una frase breve, la fórmula que abre paso ante una puerta guardada por doble rostro. La dijo con calma, sin adornos, como se dice una orden necesaria. Los guardianes se miraron o fingieron mirarse y la puerta cedió con un sonido que no era chirrido, sino respiración profunda. Al cruzar, Nebamon entró en una galería donde colgaban, suspendidos en el aire, objetos que no se movían. Coronas sin cabeza, sandalias sin pies, brazaletes sin brazo. Eran restos simbólicos, como si el Duat coleccionara lo que los vivos creen que son. Una voz, sin dueño visible, murmuró: «Toma lo que fuiste». Nebamon se detuvo. Aquello era trampa. Lo supo con una claridad fría, no porque los objetos fueran malos, sino porque eran peso. En el Duat, lo innecesario hace lento, y lo lento se vuelve comida. Nebamon respondió sin mirar los objetos: «No tomo lo que fui, tomo lo que soy». Y siguió adelante. Sintió detrás de él un leve cambio, como si la galería se ofendiera. Pero no lo detuvo. La octava hora era de nombres, no de uno, sino de muchos. En el camino aparecieron puertas menores, pequeñas aberturas como bocas en un muro. En cada una, un guardián distinto, y cada guardián pedía ser reconocido. No era vanidad, era estructura. El Duat funcionaba así. Si no nombras correctamente, no pasas. Nebamon pronunció nombres que había aprendido del papiro. Nombres que no diré aquí, porque ciertas combinaciones, cuando se repiten sin necesidad, se vuelven eco. Y el eco atrae, pero te diré lo que ocurrió con cada acierto. El guardián se volvía menos sólido, como si el nombre fuera un hilo que lo amarra a su puesto y le quita libertad de dañar. Y con cada error evitado, Nebamon comprendía mejor una ley antigua. La palabra no sirve para explicar el mundo, sirve para sujetarlo. En medio de esa hora encontró un lago negro. Su superficie era tan quieta que parecía una piedra pulida. A la orilla, una figura de espalda ancha aguardaba. No tenía rostro visible, solo una nuca tensa, como si el cuello sostuviera un secreto demasiado pesado. «Cruza», dijo la figura, «pero deja algo atrás». Nebamon no preguntó «¿qué?». En el Duat,
Preguntar a veces es aceptar. Miró el lago. No había puente. No había barca. Entonces recordó el recurso que había elegido por prudencia. La transformación útil, no como exhibición, sino como llave. Recitó el pasaje que le permitía adoptar forma apta para atravesar corrientes traicioneras. Sintió de nuevo esa ligereza, ese modo de subir sin hundirse. Se deslizó sobre el lago como si el agua lo rechazara. La figura soltó una risa breve, seca. «No dejaste nada», dijo. Nebamon, ya del otro lado, respondió sin orgullo. «Dejé el miedo de pedir permiso». El camino continuó hacia la 9ª hora. Allí, el Duat se volvió más habitado, no por vivos, sino por presencias. Nebamon vio filas de sombras trabajando, cargando arena de un lado a otro, repitiendo tareas sin fin. En vida habría pensado que aquello era castigo, pero ahora comprendía otra cosa. Era una forma de orden. El inframundo también necesitaba mantenimiento. El cosmos también exige manos. Y entonces Nebamon vio lo que no quería ver. Pequeñas estatuillas, figuras con forma de momia, alineadas como un ejército silencioso. Algunas tenían herramientas en miniatura, azadas, sacos, palos. Los Shaptis. Recordó haberlos visto en tumbas de nobles. Recordó el hechizo que los despierta, el mandato que los obliga a responder «aquí estoy» cuando se convoca a trabajo. Nebamon no era noble de alto rango. Su tumba no estaba llena de cientos de sirvientes mágicos, pero sí había encargado algunos, los suficientes para no quedar solo ante el peso de una eternidad laboriosa. Al verlos allí, Nebamon sintió alivio y vergüenza al mismo tiempo. Alivio por la utilidad, vergüenza por lo humano del deseo. Incluso en el paraíso ideal, el hombre quiere descansar. Una figura con rostro severo se acercó. Sus ojos eran claros, demasiado claros para el Duat. «¿Traes quienes respondan por ti?», preguntó. Nebamon afirmó. «Responderán». Entonces di la frase, ordenó la figura. Nebamon recitó el mandato que activa a los que responden. No fue un canto, fue un contrato, un acuerdo pronunciado con firmeza. Si se le llama a la tarea, ellos dirán «aquí estoy». Y al decirlo, Nebamon sintió, lejos, en el lugar donde su cuerpo yacía, un eco en la tumba. Como si las estatuillas, aún inmóviles en la oscuridad del mundo de arriba, hubieran escuchado desde la distancia. El Duat no se para tanto como creemos. La 10ª hora trajo otro tipo de peligro, la proximidad del final. Porque cerca del juicio, el caos cambia de estrategia. Ya no se presenta como monstruo, se presenta como argumento. Nebamon oyó voces que decían: «No necesitas balanza, no necesitas pluma, todo es teatro». Otras murmuraban: «Tu vida fue buena, sí, pero no perfecta. ¿Para qué seguir?». Y otras, más suaves, casi compasivas: «Descansa aquí. Nadie te juzga, nadie te pesa». Nebamon comprendió que esas voces intentaban lo mismo que antes, que soltara, que se rindiera a una calma falsa. El caos ama el inmóvil, así que Nebamon se sostuvo en una idea simple, una que había visto en el cielo toda su vida. El sol no negocia con la noche, la atraviesa. En esa hora encontró una puerta custodiada por 3 seres. Sus cuerpos parecían hechos de tela rígida y sus rostros eran máscaras sin boca. Para pasar no bastaba el nombre, exigían una confesión, pero no la confesión del arrepentido, la confesión del que afirma. «Di lo que no hiciste», dijo uno, y su voz sonó como madera golpeada. Nebamon supo, era un ensayo de la confesión negativa, un adelanto como si el Duat le recordara que el juicio no era sorpresa, era culminación. Nebamon habló. Dijo que no tomó lo ajeno, que no dañó con intención deliberada, que no adulteró medidas, que no cerró el oído ante el hambre ajena. Dijo frases en negativo, no para fingir pureza, sino para sostener una vida que, en su mayor parte, había buscado equilibrio. Los 3 seres se apartaron, la puerta se abrió. Al cruzarla, Nebamon sintió algo que lo heló, un olor, no físico, pero sí reconocible. Olor a sala cerrada, a piedra antigua, a solemnidad. La 11ª hora estaba cerca del tribunal. El camino se convirtió en un corredor recto. Ya no había giros.
Ya no había galerías, era una línea, como una sentencia. En las paredes, relieves con ojos, plumas, corazones. Como si el Duat quisiera que el viajero no olvidara el tema central. Todo termina en la balanza. Nebamón avanzó, y a cada paso sentía más cerca la presencia de quienes observan sin hablar. Cuando al fin el corredor terminó, se encontró frente a una gran entrada. No era puerta común, era arco ceremonial, 2 columnas con símbolos de orden, y al otro lado un espacio amplio que parecía contener más aire que cualquier lugar del inframundo. La sala de las 2 verdades. Nebamón cruzó y la vio completa. En el centro, la balanza. A un lado, Anubis, con calma absoluta, ajustando como quien ajusta destino. Cerca, Tot, el escriba divino, preparado con su registro, esperando sin emoción. Y al pie, la devoradora, quieta, inevitable, sin prisa. No atacaba, solo existía. Y eso era suficiente. Arriba, Osiris, sentado, no como un juez que discute, sino como una ley encarnada. Y alrededor, en semicírculo, el tribunal numeroso de jueces, aquellos que representan transgresiones distintas, cada uno con un nombre que suena a advertencia. Nebamón sintió que su Ba temblaba, no por culpa, por magnitud. Aquí no servía correr, aquí no servía transformarse, aquí no servía engañar, aquí solo servía ser lo que se es y sostenerlo con palabras exactas. Anubis alzó la mano. «Habla», dijo. Nebamón dio un paso adelante. «Aquí cierro la 5ª parte. En la siguiente, entraremos por completo en la confesión negativa, esa lista solemne donde el difunto no ruega, afirma. Y después, el instante de la pesada, cuando el corazón se enfrenta a la pluma y el silencio decide si habrá campo de juncos o borrado total». Nebamón avanzó hasta quedar frente a la balanza. No la tocó. No la miró como se mira un objeto. La miró como se mira una sentencia ya escrita en un lugar donde la tinta es invisible. Anubis, con su calma de guardián antiguo, señaló el espacio del tribunal. Allí estaban los jueces alineados, atentos. No gritaban, no amenazaban. Su poder no venía del ruido, sino de la certeza. Cada uno representaba una falta. Cada uno era una forma del límite. Tot aguardaba con su registro, listo para fijar el veredicto en memoria eterna. Y, al pie de la balanza, la devoradora esperaba sin ansiedad, como si su tarea fuera tan natural como la caída de una piedra. Nebamón sintió la tentación de mirar a Osiris, pero no lo hizo. No por falta de reverencia, sino porque comprendió algo. En esa sala, el centro no era el dios, era el corazón. Anubis habló, y su voz sonó como puerta de piedra al moverse. «Pronuncia tu verdad». Entonces comenzó la confesión negativa. No era confesión como la entiende un mundo que pide perdón. Era otra cosa. Una afirmación ritual, un listado de negaciones que sostienen la forma moral de una vida. No se trataba de decir «soy perfecto». Se trataba de decir «no he alimentado el caos». Nebamón respiró, aunque ya no tenía pulmones. Y habló. Se dirigió al primer juez por su nombre ceremonial y declaró, con voz firme, que no tomó lo que no le pertenecía. Se dirigió al siguiente y declaró que no torció la palabra para engañar. A otro, y afirmó que no derramó sangre humana por capricho. A otro, y sostuvo que no adulteró el lecho ajeno. Las frases salían como piezas encajando. Y con cada negación, Nebamón sentía que el aire de la sala cambiaba un poco, como si los jueces no solo escucharan, sino midieran el peso de cada palabra. Porque allí, hablar no era explicar. Hablar era colocar piedra sobre piedra para construir un puente. Nebamón continuó. Dijo que no usó medidas falsas en el mercado, que no alteró balanzas, que no empujó a un hambriento hacia la nada cuando podía compartir. Dijo que no hizo llorar por placer, que no disfrutó de la humillación ajena. Dijo que no profanó lo sagrado por burla ni por desprecio. Y en medio de esa cadena de negaciones, apareció una frase que lo hizo vacilar por dentro, aunque su voz no se quebró. No he hecho sufrir sin motivo. Nebamón recordó una discusión antigua con su hermano, recordó palabras ásperas, recordó un orgullo que tardó demasiado en ceder. Por un instante sintió el peligro. El corazón, incluso silencioso,
puede volverse pesado por recuerdos que no se corrigen, pero la confesión no era un relato detallado, era un juramento ante el orden. Nevamon sostuvo la frase con todo lo que tenía. No la dijo como un mentiroso, la dijo como alguien que entiende que la vida no se mide por un error aislado, sino por la dirección constante del alma. Los jueces permanecieron inmóviles. Eso no significaba aprobación. Significaba que la rueda seguía girando. Cuando la confesión terminó, hubo un silencio distinto, más puro, más frío. Anubis dio un paso hacia la balanza. Nevamon sintió el momento como se siente una sombra al tocar el cuello. No hubo ceremonia extensa, no hubo dramatismo. El juicio no necesitaba espectáculo. El juicio necesitaba exactitud. En un plato de la balanza fue colocado el corazón de Nevamon, símbolo de conciencia, memoria, intención. No era el órgano físico, sino su esencia condensada. En el otro plato, la pluma de Maat, ligera, recta, perfecta en su sencillez. No era adorno, era medida. Tot inclinó la cabeza, listo para registrar. La devoradora abrió un poco la boca, no con hambre, sino con preparación. Y entonces el mundo se detuvo. Nevamon no suplicó, no dijo, por favor. En esa sala el ruego no pesa menos el corazón. En esa sala solo cuenta lo que uno ha sido. Pero Nevamon recordó el escarabajo del corazón colocado sobre su pecho en la tumba. Recordó las palabras grabadas. Recordó el mandato suave dirigido a su propio testigo interior, y como si ese amuleto hablara desde el lugar sellado del mundo de arriba, Nevamon sintió una resistencia dentro de sí, una fuerza que contenía al corazón, que le impedía saltar hacia la culpa por gusto de castigar. La balanza osciló, un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que Nevamon sintiera que el universo lo observaba. El plato del corazón bajó un poco. Nevamon sintió una punzada de terror, no por el monstruo, sino por la idea de borrarse. No existir, no ser recordado, no ser nada. Entonces la balanza volvió a subir. Como si algo, una acción buena, un acto justo, una verdad dicha a tiempo, hubiese regresado para equilibrar. Osciló otra vez, y luego, lentamente, se detuvo. Equilibrio. No perfecto como una línea dibujada, pero sí suficiente. Suficiente para sostener el orden, suficiente para no caer en el exceso del caos. Tot marcó el resultado en su registro. No sonrió, no celebró, solo escribió porque la escritura en esa sala no es arte, es sentencia. Anubis miró a Nevamon y habló con voz grave, verdadero de voz. La devoradora cerró la boca, sin enojo, sin frustración. Su tarea no era desear, era ejecutar cuando corresponde. Esta vez no correspondía. Nevamon sintió un alivio que no era alegría. Era algo más profundo. Continuidad. La certeza de que no sería borrado. Osiris, desde su trono, no bajó ni se movió. Pero la sala pareció aceptar la decisión, como si el juicio no fuera opinión, sino mecanismo sagrado. Y entonces ocurrió lo que Nevamon había esperado desde la primera noche de fiebre. El paso final. No lo empujaron, no lo arrastraron. Se abrió ante él un camino que no era túnel ni cueva, sino un corredor de claridad tenue. Una salida. La salida al día. Nevamon avanzó, y con cada paso su forma se volvía más firme. Ya no era solo va vagando. Ya no era solo deseo. Sentía el llamado de su tumba, el lugar donde su Ka aguardaba alimento y casa. Sentía el cuerpo preservado como un punto de reunión. Sentía las partes de sí mismo alineándose, buscando encaje. El Duat empezaba a quedar atrás, pero antes de que la luz se volviera completa, una voz, suave, casi humana, lo llamó por su nombre. Nevamon se detuvo y miró. Era una figura que no era juez ni guardián. Era alguien con rostro conocido, alguien que había muerto años antes. Un ancestro, un Ak ya formado, una presencia luminosa en forma humana. Ahora empieza el trabajo verdadero, dijo el ancestro. Llegar no es todo, hay que sostenerse. Nevamon comprendió. La vida eterna no era un premio pasivo,
Era una existencia activa, con orden, con tareas, con equilibrio. El campo de juncos no era sueño sin movimiento, era vida sin deterioro. Nebamón asintió y siguió. Aquí cierro la sexta parte. En la siguiente, Nebamón alcanzará el campo de juncos, ese paraíso que parece Egipto en su forma perfecta. Verá cómo la eternidad conserva hábitos, cómo el trabajo existe sin peso, y cómo los que responden, sus estatuillas, pueden levantar carga por él cuando los dioses llaman. Y en ese paisaje comprenderá qué significa, por fin, volverse luz. La claridad no llegó como un golpe, llegó como llega el alba al agua. Primero una línea, luego un temblor suave, después el color que se atreve. Nebamón caminó hacia esa luz sin sentir que avanzaba sobre suelo. Era más bien como si el mundo nuevo se acomodara bajo él. Cuando cruzó el último umbral, el aire cambió. Ya no olía a piedra cerrada ni a resina oscura. Olía a río, a tierra húmeda, a grano maduro. Y Nebamón entendió, con una sorpresa casi infantil, que el paraíso no era extraño, era familiar. El campo de juncos se extendía ante él como una versión perfeccionada de su propio país. No un cielo ajeno, sino Egipto sin heridas. Canales de agua clara, orillas verdes, palmas sin polvo, y campos donde el trigo crecía alto, tan alto que parecía un muro dorado. No era un lugar de descanso inmóvil. Había movimiento, había tareas, había vida. Nebamón vio figuras trabajando, pero no con dolor. No había espalda quebrada ni manos desgarradas. La labor se parecía más a un rito que a un castigo. Sembrar, regar, cortar, transportar. Todo ocurría con una facilidad extraña, como si la tierra misma quisiera colaborar. Y entonces Nebamón oyó su nombre. No lo pronunció un juez, ni un guardián, ni un dios. Lo pronunció una voz conocida, tan cercana que le apretó la memoria. Nebamón. Él se giró y vio a su madre, no como la había visto al final de su vida, doblada por los años, sino con una serenidad intacta, como si el tiempo aquí no tuviera dientes. Sus ojos brillaban con esa luz discreta de quienes ya no temen al olvido. Nebamón sintió que algo dentro de él, algo que había estado tenso desde la tumba, se aflojaba por fin. Se acercó y quiso hablar, decir tanto, decir demasiado. Pero ella alzó la mano y lo tocó en la frente con un gesto simple. «Ya estás aquí», dijo. «Eso basta por ahora». Nebamón comprendió el mensaje. El campo de juncos no era un teatro de emociones desbordadas, era un lugar de continuidad. Los reencuentros no necesitaban gritos, se sostenían por sí solos, como el sol que vuelve sin exigir aplauso. Caminaron juntos por un sendero entre juncos. A lo lejos se veían casas sencillas, huertos, animales. Nebamón vio niños corriendo, vio pescadores sin ansiedad, vio ancianos que no se derrumbaban. Era como si el mundo hubiera sido corregido sin perder su forma. ¿Esto es eterno?, preguntó Nebamón, y su voz sonó firme, sin el temblor de la enfermedad. Su madre lo miró con paciencia. «Eterno mientras te sostengas», respondió. «Aquí no te mueres, pero puedes perderte si olvidas lo que te trajo». Nebamón recordó la sala del juicio. Recordó la pluma. Recordó el equilibrio frágil. Maat no era una prueba de una sola vez. Era una manera de existir, incluso aquí. Siguieron caminando hasta un canal ancho donde el agua reflejaba un cielo que no parecía noche ni día, sino una claridad constante, como un amanecer prolongado. En la orilla había un pequeño muelle, y junto al muelle un funcionario del más allá, con tablilla en mano. «Nebamón», dijo el funcionario sin sorpresa, «has sido asignado». Esa frase, tan administrativa, habría sonado absurda en otro contexto. Allí sonaba natural. Hasta la eternidad tenía orden. Nebamón inclinó la cabeza. ¿Asignado a qué? El funcionario señaló los campos. Trabajo de riego, transporte, si el dios lo requiere, si los campos lo requieren. Nebamón sintió el primer roce de una inquietud antigua. El esfuerzo, la repetición, la obligación. Incluso en un paraíso, el deber podía aparecer. Y entonces recordó sus estatuillas. Los que responden. «No iré yo», dijo Nebamón, y no hubo desafío en su voz, solo certeza.
responderán por mí. El funcionario lo miró con un gesto neutro. Entonces llama. Nebamon cerró los ojos un instante y pronunció el mandato, la frase que en vida había encargado para ese propósito. No fue un grito, fue una orden pronunciada con la autoridad tranquila de quien conoce el mecanismo. En respuesta, el aire se tensó, como si alguien hubiera soltado una cuerda, y desde algún lugar, no visible al principio, aparecieron ellos, los que responden, no como estatuillas inmóviles, sino como figuras activas, pequeñas al principio, luego más definidas. Llevaban herramientas, no tenían expresión humana completa, pero sí voluntad de obedecer. El primero se inclinó y dijo, con voz simple, «Aquí estoy». Luego otro, «Aquí estoy». Y otro, «Aquí estoy». Nebamon sintió una mezcla de alivio y extrañeza. Ver funcionar aquello confirmaba la pragmática egipcia en su forma más pura. Incluso en la eternidad, la organización es salvación. El funcionario asintió. Queda registrado. Se alejó sin ceremonia. Nebamon miró a su madre y vio en su expresión un atisbo de humor. «En vida también buscabas que otro cargara sacos», dijo ella. Nebamon bajó la mirada, no avergonzado, sino humano. «En vida aprendí a escribir para que las manos no sangraran tanto. Y ahora has aprendido a sobrevivir para que el alma no se desgaste», respondió ella. Caminaron hacia un huerto y se sentaron bajo la sombra de una palmera. Allí, Nebamon sintió algo nuevo. Hambre, pero no hambre de cuerpo. Era hambre de esencia, hambre del Ka. Una bandeja apareció, no traída por sirvientes visibles, sino como si el acto de sentarse en paz bastara para convocarla. Pan, fruta, agua. Nebamon tomó un trozo de pan y comprendió lo que tantas veces había escrito sin sentir. El Ka se alimenta de lo que vive en las cosas, no de la cosa. Comió y sintió fuerza. Al fondo del campo, una línea de luz se movía como si fuera un sendero que solo algunos podían ver. Su madre lo señaló. «Allí van los que ya se han vuelto claros del todo», dijo. «Los que pueden acercarse a las alturas sin perder forma». Nebamon miró la línea de luz y sintió una aspiración antigua, la misma que lo había llevado a encargar su papiro. No solo existir, sino volverse estable, luminoso, capaz de influir sin romperse. «¿Eso es ser Ak?», preguntó. Su madre asintió. «Es ser una presencia, no un recuerdo débil. Una presencia que puede escuchar, que puede proteger, que puede inclinar una balanza pequeña en favor de los vivos». Nebamon pensó en su casa, en sus vecinos, en su hermano con quien discutió, en el niño que había visto jugar en la orilla del río. Pensó en los vivos como se piensa en un lugar distante que aún importa. «Entonces quiero llegar allí». Su madre lo miró con una seriedad suave. «Llegarás si no te hinchas de orgullo, si no te vuelves peso. La luz requiere ligereza». Nebamon guardó esa frase como quien guarda una herramienta. El día, si es que podía llamarse día, transcurrió sin agotamiento. Nebamon recorrió caminos, tocó agua, escuchó aves. Algunas eran aves comunes, otras tenían un brillo extraño, como si fueran símbolos caminando. En el campo de juncos, la frontera entre lo real y lo sagrado era fina. Todo era cotidiano y ritual al mismo tiempo. Y entonces, al final de ese transcurrir, Nebamon sintió un tirón. No dolor, no miedo, un llamado. El llamado de su tumba. Recordó que aún no estaba completo. Su Ba estaba aquí, sí, pero debía reunirse con su Ka y con su cuerpo preservado para alcanzar la forma final. El campo de juncos era destino, pero el Ak era resultado de unión. Nebamon se levantó. Su madre no lo detuvo. Solo lo miró con esa calma de quienes ya han cruzado. «Ve», dijo. «Cierra el círculo». Nebamon siguió la sensación de tirón como quien sigue un hilo invisible. El paisaje empezó a desvanecerse lentamente, no en oscuridad, sino en distancia. Y de pronto se encontró de regreso en un lugar distinto, la puerta de su tumba, pero vista desde dentro del mundo invisible. La piedra sellada era pared. Pero para el Ba, las paredes no significan lo mismo. Nebamon atravesó el sello como atraviesa el humo. Dentro, su cuerpo yacía en silencio. El lino, la resina, los amuletos,
Todo estaba en su sitio, y cerca, la estatua con brazos alzados esperaba, preparada para ser casa alterna si hiciera falta. Nebamon sintió al Ka. No lo vio como un cuerpo, sino como una presencia familiar, una fuerza que le devolvía densidad. Era como reencontrar el pulso perdido. El Ba y el Ka se acercaron, se tocaron, se reconocieron. Y en esa unión, el cuerpo dejó de ser solo materia preservada. Se volvió eje, punto de anclaje, centro de reunión. Nebamon sintió que una nueva cualidad nacía en él, algo que no era solo alma viajera ni solo fuerza vital. Era una forma más alta, más estable. Una claridad interna. El comienzo del Ak. Aquí cierro la 7ª parte. En la siguiente, Nebamon descubrirá qué significa ser presencia luminosa, cómo los vivos pueden llamarlo, cómo su nombre se vuelve puente, y cómo el orden de Ma'at sigue siendo la ley incluso en la eternidad. Y en el fondo aparecerá una sombra distinta, no la del Duat, sino la del olvido humano, ese enemigo silencioso que ni siquiera los dioses combaten por ti. Cuando el Ba y el Ka se reconocieron en la oscuridad de la tumba, no hubo relámpago ni canto. La transformación verdadera no hace ruido, se instala. Nebamon sintió que su forma se volvía más estable, como si el viento dejara de atravesarlo. No era peso, sino definición, una presencia que podía sostenerse sin depender de la ruta inmediata. Y comprendió, sin que nadie se lo explicara, que el Ak no es solo premio, es función. Ser Ak era poder estar, poder escuchar desde lejos, poder inclinar una puerta, poder sostener un sueño. La tumba estaba sellada, el mundo de arriba seguía con su vida, pero Nebamon ya no pertenecía solo a un sitio. A ratos sentía el campo de juncos como una claridad tranquila. A ratos sentía la tumba como base, como raíz. Era extraño. 2 hogares, una sola continuidad. Y entonces oyó un sonido. No venía del Duat. No era siseo ni voz tentadora. Era otra cosa, el murmullo del mundo de los vivos filtrándose como agua por grietas. Al principio fue confuso, como cuando uno oye una conversación desde detrás de un muro. Luego se volvió más nítido. Reconoció nombres, reconoció tonos, reconoció el ritmo de la preocupación. Era su hermano. La voz llegaba cargada de cansancio y rabia contenida. «No sé qué hacer», decía. «El campo ha dado poco. Los hombres del recaudador presionan. Si cedo, perdemos. Si resisto, nos quiebran». Nebamon sintió un golpe de algo que ya no era culpa, pero sí responsabilidad. En vida, la discusión con su hermano había quedado sin cierre. Ahora, desde esta forma nueva, comprendía que el vínculo no se cortaba con la muerte, solo cambiaba de instrumento. El hermano siguió hablando, tal vez frente a una pequeña mesa de ofrendas, tal vez con la mirada clavada en una estatua, tal vez solo al aire, como hacen los desesperados. Y entonces pronunció el nombre de Nebamon. En ese instante, el nombre actuó como cuerda. Nebamon sintió el tirón, la llamada. No era magia de espectáculo. Era una ley. El nombre abre ruta. Nebamon respondió sin voz física, pero con intención clara. La tumba, por un momento, pareció menos cerrada, como si el aire se acomodara para dejar pasar un susurro. No podía aparecer como un hombre completo ante su hermano. Eso no funcionaba así, no sin romper el orden. Pero sí podía inclinar señales, un sueño, una intuición, una coincidencia que parezca casual para quien no ve más allá. Nebamon buscó dentro de sí la línea de Ma'at. No intervenir para capricho, sino para equilibrio. Envió una imagen, un sueño sencillo. El hermano caminando de noche por la orilla del río y viendo, en el barro, una marca de paso. Una huella que indicaba un punto donde el agua baja y deja descubrir un canal antiguo, olvidado, útil para riego. Al día siguiente, el hermano se despertó inquieto. No entendió del todo, pero el sueño le quedó pegado, y fue al río, y encontró, casi donde la imagen lo había mostrado, un tramo donde la tierra cedía distinto. Cavó, insistió, y halló una vieja acequia medio cubierta. No era un milagro, era conocimiento del terreno, guiado por un empujón invisible. El hermano no dijo, «Nebamon me habló».
Dijo, tuve una idea. Y en esa frase estaba la forma en que los vivos aceptan lo sagrado sin nombrarlo. Nebamon sintió alivio, no por orgullo, sino por orden restaurado. Así entendió lo que su madre había dicho. Ser Ak es ser presencia útil, no solo recuerdo. Pero la eternidad tiene un enemigo que no se parece al caos del Duat. Ese enemigo no tiene serpiente, ni garras, ni sala de juicio. Se llama olvido. Con el paso del tiempo, las ofrendas disminuyen. Los hijos crecen, se mudan, mueren. Los nietos escuchan el nombre una vez y luego lo pronuncian mal. Las tumbas se cubren de arena. Las estatuas se rompen. Los papiros se vuelven frágiles. Y cuando el nombre deja de circular, la presencia se adelgaza. Nebamon sintió esa amenaza como una sombra fría en el borde de su claridad. No era inmediata, era lenta, pero era real. Comprendió entonces por qué los egipcios llenaban muros con jeroglíficos, por qué repetían nombres, por qué tallaban listas de ofrendas, por qué escribían y escribían. No era decoración, era defensa contra el olvido. La memoria de los vivos alimenta al muerto tanto como el pan simbólico. El Ka necesita esencia, y la esencia se sostiene con recuerdo. Nebamon miró su tumba desde dentro, vio la estatua, vio el sarcófago, sintió el papiro como un compañero silencioso. Todo eso era infraestructura contra la desaparición, planes de respaldo, puertas alternas, y aún así el olvido podía llegar. En la quietud de esa reflexión, Nebamon oyó otra voz. Esta vez no era su hermano. Era un niño, una niña quizá, hablando cerca de la tumba en un día cualquiera, cuando la familia llevó ofrendas por costumbre. ¿Quién era?, preguntó la voz infantil. Un escriba, respondió un adulto. Tu tío de hace mucho. ¿Y por qué le traemos pan? Para que no tenga hambre allá. El niño se quedó en silencio un momento. Luego dijo, entonces que no lo olviden. Esa frase pequeña fue un amuleto. Nebamon sintió cómo su claridad se afirmaba un poco. No por magia teatral, sino por continuidad. El nombre había sido explicado, había sido transmitido, y eso, para un Ak, era alimento. En los días siguientes, si es que aquí los días cuentan como los de arriba, Nebamon aprendió a moverse entre dos mundos sin romper ninguno. A veces estaba en el campo de juncos, caminando entre trigo alto, sintiendo paz activa. A veces regresaba a la tumba, asegurando la unión de sus partes. A veces respondía a llamados pequeños, proteger a un hijo de caer enfermo, inspirar a un nieto a decir la verdad en un mercado, empujar a alguien a devolver una medida justa. No podía cambiar el mundo entero. Eso no era su papel. Su papel era sostener equilibrio donde pudiera. Y en ese trabajo silencioso, Nebamon comprendió que Ma'at no termina con la muerte. Ma'at continúa. Incluso los muertos deben vivir de acuerdo con ella si desean conservar su claridad. En una ocasión, un hombre ajeno a la familia entró a la necrópolis con intención de saqueo. Nebamon lo sintió como se siente una vibración torpe en el suelo. El hombre buscaba objetos, no nombres. Buscaba metal, no equilibrio. Nebamon no podía golpearlo ni perseguirlo con furia. Pero podía hacer algo más fino, podía confundirlo. Envió al intruso una sensación de desorientación, un giro leve en la percepción. El hombre, convencido de ir hacia una tumba rica, se encontró caminando en círculos. La noche lo alcanzó, oyó sonidos que no comprendió. Se asustó. Huyó. La tumba de Nebamon quedó intacta. No fue venganza, fue protección. Protección del cuerpo, casa del Ka. Protección del lugar donde la unión se sostiene. Y sin embargo, en esa victoria pequeña, Nebamon sintió también la fragilidad de todo esto. Porque un día podría venir alguien más persistente, o un derrumbe, o el simple desgaste de los siglos. Nada material es eterno, ni siquiera en un país que construye para la eternidad. Nebamon volvió al campo de juncos esa noche y caminó solo. El trigo rozaba su forma como si reconociera su paso. En el canal, el agua llevaba reflejos de una luz constante. Allí, al borde, apareció otra figura luminosa. Un Ak antiguo, alguien cuya presencia era más intensa, como una estrella más cercana. «Aprendes rápido», dijo la figura.
Nebamón inclinó la cabeza. «Aprendo por necesidad». Elak antiguo lo miró con calma. «Entonces escucha esto. La segunda muerte no solo viene por un corazón pesado, también viene por un nombre que se apaga». Nebamón sintió la frase como una advertencia tallada en piedra. ¿Y qué se hace contra eso? Elak antiguo señaló el horizonte del campo. Se vive de modo que el nombre merezca repetirse, se enseña, se deja huella, y cuando ya no quede nadie, se confía en otra cosa, en la palabra escrita, en la piedra, en el azar del futuro. Nebamón pensó en su papiro, en sus jeroglíficos, en los muros de su tumba. Pensó en la posibilidad de que, algún día, alguien abriera esa cámara y desenrollara el rollo, y pronunciara de nuevo su nombre, sin saber que con ello le daría alimento. La idea era extraña, pero no imposible. Aquí cierro la octava parte. En la siguiente, los siglos empezarán a moverse. Veremos cómo la tumba de Nebamón enfrenta el desgaste del tiempo, cómo el mundo cambia arriba y cómo el antiguo texto que lo sostuvo puede caer en manos que no lo entienden. Y allí nacerá otra clase de peligro. La interpretación errada, esa forma de oscuridad que no viene del duat, sino de la ignorancia. El tiempo, visto desde el campo de juncos, no marcha como en la tierra, no golpea con el mismo ritmo. Se desliza. A veces parece quieto y de pronto ya han pasado generaciones. Nebamón lo sintió así. Primero como una calma larga, luego como un cambio de sabor en el aire, como si la historia se moviera arriba y enviara vibraciones hacia abajo. Al principio, las visitas a la tumba seguían llegando. Pan, agua, palabras breves, el nombre dicho con respeto. La familia recordaba. El Ka se alimentaba. El Ak se mantenía claro. Después, lentamente, las voces cambiaron. Los nietos ya no pronunciaban el nombre con la misma firmeza. Lo decían rápido, como si fuera un detalle de una lista. Los bisnietos lo confundieron con otro. Y llegó un día en que nadie bajó a dejar ofrendas. Nebamón no sintió hambre de inmediato. Sintió un adelgazamiento, una pérdida de densidad, como si la luz interior tuviera que esforzarse más para sostener su forma. El enemigo del olvido empezó a rozarlo. Aún así, la tumba resistía. La piedra aguantaba, la estatua seguía en su sitio. El papiro, enrollado, dormía como un animal de tinta. Y los jeroglíficos, esos signos que no solo representan, sino que existen, seguían haciendo su trabajo. Mantener realidad. Pasaron más cambios arriba. Nebamón lo supo por los ecos. Idiomas distintos, cantos nuevos. La forma de rezar cambió. Las palabras dirigidas a los antiguos dioses se volvieron raras, luego peligrosas, luego casi impensables. Los templos cerraron. Los sacerdotes lectores se hicieron pocos. Los que sabían pronunciar con exactitud fueron muriendo sin herederos. Una noche, Nebamón oyó algo diferente. Una oración en otra lengua. Una súplica dirigida a un solo Dios con nombre único. La voz venía de lejos, pero el eco llegó. El mundo estaba mudando de piel. En ese cambio, el libro de salida al día dejó de ser herramienta y se volvió reliquia. Y una reliquia, cuando ya nadie la entiende, se convierte en objeto mudo. Nebamón sintió temor, no por castigo, sino por desconexión. Si el idioma que activaba los signos se olvidaba, ¿qué quedaba? Quedaba la escritura misma, sí. Pero incluso la escritura necesita ojos que la reconozcan. Durante un largo periodo, la tumba fue un lugar cerrado al mundo. Arena acumulándose, pequeñas grietas, el silencio volviéndose más espeso. Y Nebamón, dentro, aprendiendo a sostenerse con menos alimento humano, se apoyaba en el campo de juncos, en la disciplina de Maat, en la unión que su tumba aún garantizaba. Pero la claridad del Ak ya no era tan fácil. Había noches en que se sentía casi transparente. Y entonces ocurrió el primer gran golpe físico. Un temblor lejano, un movimiento de tierra, una presión que hizo caer polvo desde el techo. La tumba, antigua, aguantó, pero una piedra cedió en un corredor lateral. Entró arena. No mucha, lo suficiente para anunciar el futuro. Nebamón comprendió que la materia no es fiel. Aún así, resistió. Pasaron más siglos y un día,
un sonido nuevo llegó desde arriba. Golpes de metal contra piedra, voces aceleradas, gente que no venía a honrar, sino a buscar. La tumba estaba siendo abierta. Nebamon sintió la intrusión como un cambio de temperatura. La piedra sellada fue removida no con rito, sino con fuerza. Entró aire fresco, el olor del desierto y una luz cruda, distinta a la del campo de juncos. Luz humana, luz de antorcha, luz que no respeta. Hombres entraron. No llevaban ofrendas, llevaban herramientas. No pronunciaron su nombre. Pronunciaron palabras de valor, oro, figuras, tesoro. Nebamon los observó desde su estado sutil. No podía golpearlos. No podía gritarles. Solo podía sentir el peligro que representaban para su casa, para el cuerpo que aún era ancla. Los hombres revisaron, tocaron, levantaron objetos. Uno de ellos encontró la estatua con brazos alzados y la giró con brusquedad. «Mira esto», dijo. «Véndelo». Nebamon sintió una punzada, no por apego material, sino por función. Esa estatua era respaldo para su Ka. Era plan alterno. Quitarla era debilitar su estructura. Pero el saqueador no se la llevó. Le pareció poco valiosa. La dejó caer y se astilló un borde. Luego encontraron el papiro. El rollo estaba oculto, pero no lo suficiente para quien busca con codicia. Un hombre lo sacó como quien saca un pez. El lino protector se rompió. El papiro crujió. Nebamon sintió algo parecido a dolor, aunque no era dolor físico. Era la sensación de que le arrancaban una parte del mapa. El saqueador desenrolló un tramo y vio las figuras. Barcas, criaturas, balanzas, la pluma, la devoradora. No entendió. Solo vio rareza. «Un libro», murmuró. «Un libro de hechizos», lo dijo con una mezcla de miedo y deseo. Allí empezó un peligro nuevo. No el Duat, no el caos, no la serpiente, sino la mirada equivocada. El papiro fue llevado lejos. Salió de la tumba y subió al mundo de los vivos, a un tiempo donde la lengua antigua ya no era comprendida. El texto se convirtió en imagen sin lectura. Nebamon sintió un vacío extraño. Su herramienta más personal ahora estaba en manos ajenas, pero también sintió una posibilidad, pequeña, casi absurda. Si alguien en el futuro aprendía a leer esos signos, el papiro podría volver a pronunciar su nombre. Y eso, aunque no fuera intención, sería alimento. El papiro viajó, cambió de dueño, pasó por manos que lo miraron como curiosidad, como mercancía, como amenaza. Un hombre lo guardó en una caja y dijo que estaba maldito. Otro lo mostró en una sala y dijo que era brujería. Las figuras híbridas alimentaron fantasías. La balanza fue vista como ritual oscuro. El monstruo junto a la balanza se convirtió, en la imaginación ajena, en demonio. La verdad quedó enterrada bajo interpretaciones. Nebamon, desde su forma de Ak debilitado, escuchaba ecos de esas voces. Le llegaban como viento sucio, magia negra, libro maldito, maldición. Y comprendió con tristeza que la ignorancia también mata, de otra forma. Mata el significado, mata el propósito, deforma hasta volver irreconocible lo que era guía. Pero el tiempo, aunque borra, también devuelve. Mucho después, Nebamon sintió otro cambio arriba, un temblor distinto, no de tierra, sino de conocimiento. Oía nombres nuevos, repetidos con insistencia, como si un grupo de hombres estuviera intentando abrir una puerta cerrada por siglos. Y una noche escuchó el nombre de una piedra con 3 escrituras. Esa vibración llegó hasta lo profundo como una promesa. Alguien estaba cerca de entender. Aquí cierro la 9ª parte. En la siguiente, la lengua antigua será despertada. Los signos volverán a tener sonido. El libro dejará de ser maldito y recuperará su propósito de salida al día. Y cuando el mundo moderno pronuncie de nuevo lo que estaba dormido, Nebamon sentirá algo que creía perdido. El regreso del nombre como alimento, el retorno de la voz. La vibración del mundo cambió con una lentitud que, para los vivos, fue vida entera. Para Nebamon fue un giro de aire, una presión distinta sobre el silencio. Arriba, en el tiempo nuevo,
El papiro de Nebamón ya no estaba en manos de saqueadores del desierto. Había pasado a colecciones, a salas cerradas, a ojos que miraban sin comprender. Era tratado como objeto raro. Algunos lo temían, otros lo deseaban. Casi nadie lo escuchaba. Pero la piedra de 3 escrituras, esa piedra que llevaba un mismo decreto en lengua múltiple, empezó a atraer mentes obstinadas. Nebamón no sabía sus nombres completos. Solo sentía el efecto. Una puerta antigua comenzaba a moverse. Durante un periodo largo, el mundo moderno habló del Egipto antiguo como si fuera un teatro de sombras. Imágenes fuertes, sentido débil. Vieron dioses con cabeza de animal y pensaron en monstruos. Vieron fórmulas y pensaron en amenaza. Vieron la balanza y pensaron en hechicería. Lo que faltaba era la llave. Y la llave llegó cuando alguien comprendió que los signos no eran solo dibujos, que también eran sonido, que un jeroglífico podía hablar. La primera vez que Nebamón sintió eso fue como sentir lluvia después de sequía. No porque oyera una voz clara, sino porque percibió que, en algún lugar, un ser humano pronunciaba un signo con intención correcta. No era un sacerdote lector, era un estudioso, un hombre de otro mundo. Pero la energía de la lectura, aún torpe, tenía un efecto. Los jeroglíficos despertaban. El papiro de Nebamón, dormido en una sala ajena, empezó a vibrar. No físicamente, sino en esa capa donde la escritura egipcia vive como entidad. Los signos, acostumbrados a ser vistos sin ser comprendidos, recibieron de pronto algo que necesitaban. Reconocimiento. Un día, Nebamón sintió un tirón en su forma de Ak, un llamado distinto a los de su familia. Era una llamada de lectura. Su nombre, escrito en el papiro, fue pronunciado. No diré cómo lo pronunciaron en ese tiempo. Hubo errores, aproximaciones, sonidos forzados, pero lo importante no era la perfección. Era el acto. Un vivo estaba intentando devolver sonido a lo que había sido silencio durante siglos. Y eso alimentó. Nebamón sintió densidad regresar, como si la luz interna se encendiera con más firmeza, como si el hilo que lo unía a la existencia se tensara de nuevo, resistente. En el campo de juncos, el Ak antiguo que le había advertido sobre el olvido apareció junto al canal. ¿Lo sientes?, preguntó. Nebamón asintió. Han vuelto a leer. El Ak antiguo miró hacia el horizonte, donde la claridad era constante. Entonces recuerda, el texto no solo salva al muerto, también salva al mundo cuando el mundo lo entiende. Nebamón comprendió con una tristeza serena. Durante mucho tiempo, el libro había sido visto como amenaza. Y esa mirada equivocada lo había despojado de su dignidad. Pero ahora la lectura correcta lo devolvía a su propósito. No invocar caos, sino sostener orden. Arriba los estudiosos comenzaron a traducir. Y lo que encontraron no fue un manual de maldad. Fue una guía de tránsito, un catálogo de defensas, una arquitectura para la continuidad. Descubrieron que el título más fiel no era Libro de los Muertos, sino Salida al Día, una frase que mira hacia la luz. La interpretación cambió, y con ella cambió el eco que llegaba a Nebamón. Ya no oía maldición con tanta fuerza, oía guía, oía rito, oía orden, oía palabras cercanas a Maat, aunque el mundo moderno las dijera con otra boca. Pero la cultura popular, ese río caprichoso, no se detuvo. Incluso cuando los estudiosos aclararon, la fantasía siguió. Libros peligrosos, momias que se levantan, lecturas que despiertan muertos con intención oscura. Nebamón percibía esos ecos como espejos deformados. No lo dañaban directamente, pero ensuciaban el significado. Y el significado, para un egipcio, es parte de la realidad. Una noche, un visitante en la sala donde guardaban el papiro señaló la escena de la balanza y dijo: «Esto era para juzgar y condenar». Otro respondió: «No, era para medir y permitir». Ese diálogo pequeño fue una victoria, porque lo que Nebamón necesitaba, en el fondo, no era que lo temieran, era que lo comprendieran, que entendieran que la moral no era capricho divino, sino equilibrio cósmico, que el juicio no era tortura, sino verificación, que el miedo mayor no era dolor eterno, sino desaparición. La lectura moderna, al devolver sentido, devolvía también respeto.
Y en esa recuperación, Nebamón sintió que su existencia se afirmaba de nuevo, no porque su familia le trajera pan, sino porque su nombre y su historia volvían a circular en otra forma. En el campo de juncos, Nebamón caminó entre trigo alto y pensó en algo extraño. Quizás en el gran ciclo también los vivos atraviesan un duat, no uno de demonios y puertas, sino de ignorancia y confusión. Y el conocimiento, cuando llega, es salida al día. Esa idea le dio calma. Pero aún quedaba un tramo, porque aunque el papiro había sido leído y el nombre pronunciado, la tumba de Nebamón seguía siendo vulnerable. Su cuerpo, su ancla, podía ser dañado. Y sin ancla, incluso un Ak alimentado por lectura puede temblar. Nebamón sintió, una vez más, golpes en piedra, voces, excavación, otra generación de buscadores, esta vez con interés distinto. No oro, sino piezas para estudiar, para exhibir. No eran ladrones por hambre, eran recolectores del pasado. Pero su acción podía ser igual de destructiva si no respetaban. La tumba fue abierta de nuevo. Entraron con lámparas más limpias, con instrumentos finos. Hablaron de conservación, de registro. Pero aún así tocaron, movieron, midieron, y el aire antiguo se alteró. Nebamón no odiaba a esos hombres. Los sentía como parte del nuevo mundo, pero la inquietud permanecía. La tumba no era solo un sitio arqueológico. Era una casa funcional para el Ka, una raíz para la unión. Cuando uno de ellos intentó levantar el sarcófago para trasladarlo, Nebamón sintió un tirón duro, como si le arrancaran la base. Reunió su claridad y empujó, no con fuerza bruta, sino con resistencia sutil. Un pequeño accidente, una cuerda se enredó, un soporte cedió. El traslado se detuvo. Hubo discusión. Decidieron no moverlo ese día. Nebamón sintió alivio. No era victoria definitiva, solo un retraso. Pero a veces, en la historia, un retraso salva. Aquí cierro la 10ª parte. En la siguiente, Nebamón enfrentará el dilema final de su eternidad. Aceptar que el mundo cambia y que su casa puede ser abierta, o aferrarse y arriesgarse a quebrarse. Veremos también cómo la palabra escrita, una vez despertada, puede convertirse en su refugio mayor, incluso cuando la piedra ya no lo proteja. Y al final, Susurros del pasado te mostrará por qué esta historia no termina en Egipto, sino en cada persona que escucha un nombre y decide no olvidarlo. Nebamón comprendió, con una claridad amarga, que la eternidad no es una fortaleza. Es una negociación continua con el cambio. En vida había construido planes de respaldo. Estatua por si el cuerpo fallaba, amuletos por si el miedo pesaba, papiro por si el camino se volvía confuso. Había pensado como piensan los egipcios cuando miran al sol. Si cae, debe haber ruta para volver. Pero no había un respaldo contra una idea simple y brutal. El mundo se mueve sin pedir permiso. Los hombres del tiempo nuevo regresaron a su tumba más de una vez. Al principio con cuidado, luego con confianza. Había palabras de respeto en sus voces, pero también había esa ansiedad propia del coleccionista. Extraer, llevar, clasificar. Para ellos, una tumba era evidencia. Para Nebamón era casa. En una visita midieron la cámara. En otra tomaron notas de los jeroglíficos. En otra hablaron de trasladar el sarcófago a un lugar seguro. Nebamón oyó esa palabra y sintió un estremecimiento. ¿Seguro? ¿Para quién? El cuerpo, su ancla, no era solo un resto. Era el punto donde el Ba y el Ka se reunían. Sin ese punto, la unión se vuelve difícil, como una cuerda sin poste. Nebamón intentó resistir con pequeñas interferencias. Una lámpara que se apagaba, un error de medida, una herramienta extraviada. Pequeños tropiezos, nada más. Pero la voluntad humana, cuando se organiza, es persistente. Un día, el traslado se hizo inevitable. Trajeron soportes firmes, cuerdas nuevas, más manos, más luz. Nebamón sintió el momento antes de que ocurriera, como se siente un cambio de estación. Su tumba, su silencio, iba a ser abierto de forma definitiva. Su cuerpo iba a salir al aire de un mundo que ya no entendía el propósito original. Y allí, en ese instante, Nebamón enfrentó el dilema que ningún papiro resuelve.
aferrarse al soporte material hasta quebrarse o soltar sin desaparecer. El Ak antiguo apareció junto a él, en la penumbra, como una presencia que no necesita puerta. «No puedes detenerlos para siempre», dijo. Nebamon no respondió de inmediato. Miró su cuerpo envuelto, la máscara, los amuletos, el escarabajo del corazón. Miró el sarcófago pintado como cosmos personal. Miró la estatua astillada, todavía útil, todavía esperando. «Si lo llevan», dijo Nebamon, «¿qué queda de mi unión?» El Ak antiguo habló con paciencia. «Queda lo que siempre debió ser lo más fuerte, el nombre, la palabra, la memoria. Si tu soporte cambia de lugar, tu presencia no necesariamente muere. Pero debes aprender a sostenerte en lo que viaja». Nebamon comprendió. Para los egipcios, la escritura no era descripción, era entidad. Los jeroglíficos, una vez despertados por lectura, podían ser un nuevo ancla. Y el mundo moderno, con sus bibliotecas, sus salas, sus traducciones, podía, sin saberlo, mantener vivo al muerto de otra manera. Pero para aceptar eso, Nebamon debía soltar la idea de tumba como única casa. Debía confiar en un soporte distinto: la lectura. Los hombres levantaron el sarcófago. El aire se llenó de polvo. La cámara tembló. Nebamon sintió un tirón fuerte, como si una parte de él quisiera quedarse pegada a la piedra. Entonces hizo algo que nunca había hecho en el Duat, ni en el juicio, ni en el campo de juncos. No luchó. No por rendición, por estrategia. Soltó el apego a la piedra y buscó su ancla en el nombre, en el papiro que ya había sido leído, en los signos que ahora circulaban en la mente de los vivos. Se sostuvo en el hecho de que alguien, en otro tiempo, había pronunciado Nebamon intentando ser fiel. El sarcófago salió. La tumba quedó vacía de su centro, como un templo al que le arrancan el altar. Pero Nebamon no se apagó. Sintió inestabilidad, sí, como quien camina en un barco, pero siguió siendo. En el nuevo lugar, el cuerpo fue colocado en una sala fría, bajo luz constante. La gente pasaba y miraba, algunos con respeto, otros con morbo. Algunos tomaban notas, otros tomaban imágenes. El mundo moderno, sin darse cuenta, transformaba la tumba en vitrina. Nebamon tuvo miedo, no del público, sino del desgaste de significado. El peligro no era que lo vieran, era que lo redujeran a curiosidad. Y sin embargo, ocurrió algo que lo sostuvo. Un día, una guía del lugar, una mujer con voz clara, habló frente a un grupo. Señaló la escena del juicio pintada en un panel cercano y dijo, con palabras simples, que los antiguos egipcios no buscaban castigo para otros, sino continuidad para sí. Dijo que la balanza era una medida de vida, no una amenaza de terror. Luego pronunció un nombre, Nebamon. Lo pronunció como se pronuncia algo que merece existir. Nebamon sintió, en ese instante, alimento. No pan, no agua. Memoria. Otra vez comprendió, la eternidad puede cambiar de forma. Lo importante es que el nombre siga encontrando boca. Esa noche, en el campo de juncos, Nebamon caminó por el borde de un canal y vio reflejada una estrella que no estaba antes. O tal vez estaba, y él no la había notado. Se quedó mirando el reflejo y sintió por primera vez un tipo de paz sin tensión. No era paz de «todo está bien». Era paz de «puedo sostener lo que venga». El Ak antiguo apareció una vez más. «Has aprendido», dijo. Nebamon asintió. «He aprendido a no depender de una sola pared». El Ak antiguo lo miró con una aprobación quieta. «Entonces estás más cerca de lo que buscabas desde el inicio. Ser luz». Aquí cierro la parte 11. En la última parte cerraré el círculo. El sentido final de la salida al día, la relación entre memoria y existencia, y lo que queda cuando incluso los objetos se pierden. Porque el verdadero libro no es el papiro, ni la tumba, ni la balanza pintada. Es la voz que repite un nombre en la noche y no lo deja morir. La primera vez que Nebamon temió a la muerte no fue por dolor, fue por borrado, por esa idea insoportable de dejar de ser, de no tener ni siquiera sombra en la memoria del mundo. Por eso encargó su papiro, por eso eligió palabras como quien elige armas. Por eso cuidó su tumba como quien construye una barca.
No buscaba escapar, buscaba transformarse. Y lo hizo. Atravesó el Duat con nombres en la lengua. Enfrentó la duda en la hora más oscura. Se sostuvo cuando la noche le ofrecía descanso falso. Entró a la sala de las dos verdades sin ruego, con afirmación. Vio la pluma, sintió el corazón al borde de inclinarse y fue declarado verdadero de voz. Luego conoció el campo de juncos, ese Egipto perfecto donde la vida no se apaga y el trabajo no destruye. Delegó tareas a los que responden cuando fue necesario, porque incluso la eternidad conserva la parte humana. Se reunió con su Ka en la tumba y sintió nacer su claridad. Se volvió Ak, pero el mundo cambió. Las ofrendas se apagaron, el idioma antiguo se durmió. El libro fue arrancado de su casa y llevado a manos que no entendían, y allí Nebamon descubrió un enemigo distinto. No el caos del inframundo, sino la ignorancia de los vivos. Durante un tiempo lo llamaron hechizo, como si todo fuera amenaza. Lo miraron como maldición porque no podían leer. Y en esa oscuridad el propósito casi se perdió. Hasta que la escritura volvió a sonar. La lengua antigua fue despertada y con ella los jeroglíficos recuperaron su condición real. No adorno, sino fuerza. El nombre de Nebamon, pronunciado en una sala moderna por una voz que quería comprender, se convirtió en alimento. Un alimento nuevo, más extraño que el pan ritual, pero igual de eficaz. Recuerdo renovado. Con el traslado de su cuerpo, Nebamon aprendió lo que su propia vida ya había insinuado. No hay una sola casa. Hay muchas. Y la más firme no es piedra. La más firme es la palabra. Al final, comprendió algo que ningún sacerdote lector decía en voz alta porque era demasiado simple. El libro de salida al día no solo guiaba al muerto, guiaba a los vivos. Les enseñaba que la vida tiene peso, que cada gesto inclina el mundo hacia orden o hacia caos. Les enseñaba que no hay gran juicio repentino que arregle lo que uno no sostuvo día a día. Y sobre todo, les enseñaba que la memoria es una forma de existencia. En el campo de juncos, Nebamon se sentó junto al canal y miró el reflejo del cielo. Su claridad ya no temblaba con facilidad. Había aprendido a sostenerse incluso cuando la tumba fue abierta. Incluso cuando el papiro viajó. Incluso cuando el nombre se dijo con acento extraño. A su lado apareció su madre, como al inicio, con la calma intacta. ¿Lo entiendes?, preguntó. Nebamon miró el agua y luego respondió. La salida al día no es solo renacer, es no permitir que el sentido muera. Su madre asintió. Entonces ya no temes a la segunda muerte. Nebamon tardó un instante en contestar. No porque dudara, sino porque por fin podía decir la verdad sin apretarla. La temo menos, dijo, porque sé que no depende solo de mí, depende también de quien escucha. Y aquí es donde mi voz entra, la mía, susurros del pasado, porque esta historia no se queda en la tumba de un escriba ni en el sueño de una civilización. Se queda en una acción pequeña, casi invisible, pronunciar un nombre con respeto. Eso es lo que el tiempo no puede morder tan fácil. Un corazón se pesa una vez. Pero el nombre se pesa muchas veces, en cada boca que decide recordarlo o dejarlo caer. Nebamon, desde su forma de luz, no pide templos, no exige ofrendas, no necesita oro. Solo necesita lo mismo que todos los que alguna vez existieron. Que alguien, en alguna noche, diga, estuvo aquí. Porque si lo dices, aunque sea en un idioma distinto, aunque sea con error humano, el hilo se tensa. La presencia se sostiene. La oscuridad retrocede un paso. Y si no lo dices, la arena hace su trabajo. El mundo moderno, con sus salas frías y sus vitrinas, no lo sabe, pero a veces cumple el mismo rito que un sacerdote antiguo. Cuando alguien lee, cuando alguien traduce, cuando alguien escucha con intención verdadera, está abriendo una boca. No la de una momia, sino la del pasado. Por eso te conté esta historia como historia y no como lección. Porque los datos informan, pero los relatos sostienen. Y lo que sostiene es lo que combate el olvido. Si alguna vez pasas la vista por una imagen de balanza y pluma, si alguna vez oyes hablar del Duat, si alguna vez te cruzas con un rollo de papiro y alguien lo llama oscuro, recuerda a Nebamon. Recuerda que era guía,
no amenaza, que era salida, no condena, que era un puente construido con palabras para cruzar la noche. Y ahora cierro el último umbral, no con un adiós, sino con una afirmación simple, como las que valen en el juicio y en la vida. Mientras una voz recuerde, el pasado respira.